También había dicho en la sesión anterior, las sesiones anteriores, que aquí está, aquí estaba, que la institución encargada de diseñar la política de Estados Unidos fue esta, el War and Peace Studies Project. Este, fue el que se encargó de diseñar la política durante la Segunda Guerra en Estados Unidos. ¿Y quién fue el presidente de esta organización? Aquí lo dice. Dice, espérame. Aquí está. El presidente de esta institución que diseñaba la política de Estados Unidos fue un directivo de la banca JP Morgan, del banco JP Morgan. Entonces ahí está, es lo que les digo, hay intereses económicos en las guerras. No es por derechos humanos, no es por paz. Hay intereses económicos. Entonces, el que diseñaba la política de Estados Unidos, el director de esa institución, porque eran muchas personas, pero el director de esa institución era uno de la banca, de un banco, un directivo de una banca, JP Morgan. Es un banco, JP Morgan es un banco monstruoso. Me refiero que maneja cantidades de dinero, ya lo había dicho, que ni siquiera nos imaginamos. Son unas cantidades gigantescas. Vamos a ver. A veces hablan del hombre más rico del mundo, pero aparte están los súper ricos, que esos ya son ya otro nivel y que no los mencionan en las revistas. No salen. Bueno, dudas hasta acá, comentarios. Entonces sí, vean esos videos si quieren aprender más y ya me dicen cualquier duda. Entonces vamos a seguir. Entonces sí, Estados Unidos veía con gran preocupación que Hitler estaba avanzando sobre Europa. Pero ¿por qué se le preocupaba? No porque Hitler haya expulsado a los judíos de Alemania o los tuviera en campos de concentración. Digo, antes de que hubiera ese crimen, ¿no? De ese asesinato. Los tenía ahí en prisioneros, pero no por ellos, no porque tuviera, digo, porque también tenía prisioneros. Dicen que, ¿quiénes más? Bueno, soviéticos, los que capturaban, y franceses, también tenía soldados, franceses que había capturado, aquí lo mencionó este historiador, que cuando derrotó Hitler a Francia, capturó 97,000 prisioneros, incluyendo un comandante de cuerpo de ejército y 4 comandantes de división. Entonces, sí, no solamente era la comunidad judía, sino también a todos los que derrotaba. Pero es algo normal en la guerra, digo, tener encerrados a los soldados, ¿no? Del otro bando. Es normal, es algo normal en la guerra. Pero bueno, pero ahí los tenía capturados, tanto de Francia como de la Unión Soviética. Creo por eso está la película, digo, no la recomiendo, pero nada más como referencia. Este, ¿Cómo se llama? Dunkerque, creo, donde era sobre estos prisioneros igual de Estados Unidos. ¿O de dónde eran? ¿De Inglaterra? No me acuerdo. Pero sí, pero a Estados Unidos no le preocupaba eso, no le importaban esos prisioneros, no le interesaba. Entonces, ¿por qué quería entrar en la guerra? Aquí vamos a ver. Vamos a ver. Aquí lo dice. Estos organismos que estudiaban, ¿no? La política del mundo, de Estados Unidos, de Inglaterra, y cómo, y que por lo tanto daban estos estudios para que el gobierno estadounidense actuara. Es decir, estas instituciones como el War and Peace Studies Project, el CFR y todas ellas, se determinó cuán completa resultaba la autosuficiencia de las principales regiones geopolíticas del planeta. Occidente, el Imperio Británico, Europa continental y la zona del Pacífico. ¿Qué significa esto? A ver, quizás esto no se entienda nada. Miren, ¿qué significa? Aquí lo dice. Una de las conclusiones más alarmantes a las que se llegó, o bueno, se arribó, fue precisamente que Europa continental, entonces dominada por Alemania, por la Alemania nazi, disfrutaba de una mayor autosuficiencia y era más sólida que el resto que Occidente. Es decir, que si Hitler ganaba la guerra, este, Europa y por lo tanto Alemania y la mayoría de Europa, este, iba a ser autosuficiente
¿Qué significa autosuficiente? Que no iba a necesitar ni de Inglaterra ni de Estados Unidos, no iban a necesitarlos, no iban a necesitar de sus préstamos, de su banca, de los bancos, no iban a necesitar de sus recursos, de su milicia, de sus armamentos, de nada. Eso significa autosuficiente. Auto es uno propio, suficiencia es que te bastas contigo mismo. Entonces, ese era el peligro que veían Estados Unidos e Inglaterra, que si Alemania, si Hitler ganaba la guerra, tanto Alemania como los países europeos iban a ser autosuficientes, no iban a necesitar de los famosos préstamos, por ejemplo, de México, de la deuda externa, no iban a de estas, de las calificadoras, ¿no? Que nos reducen el interés o el valor del peso, ¿no? De eso, de las monedas. No, Europa, si ganaba Hitler, no iba a necesitar préstamos, no iba a necesitar materias, recursos de Estados Unidos ni de Inglaterra. Iba a ser autosuficiente. Entonces, esa era la razón de por qué querían matar, y esto lo dijo Churchill, Winston Churchill, que quería matar a Hitler, lo dijo públicamente, hay que matar a ese hombre, a Hitler. Entonces, por eso querían completamente borrar todo lo que tenía que ver con el nazismo y también el fascismo de Mussolini en Italia. Entonces querían por eso borrar a ambos, tanto a Hitler como a Mussolini. Es lo que dice acá. Por lo que se consideró necesario que los demás países en guerra se unieran aún más estrechamente entre sí para derrotar a Hitler y a Mussolini. Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Hitler con el nacionalsocialismo, el nazismo, y Mussolini con el fascismo. Es una igual otra ideología que son muy distintas al comunismo y al capitalismo. Son completamente distintas a ellas. Y es por eso que la atacan mucho. Dice, los planificadores del CFR, bueno, de estas instituciones que diseñaban política de Estados Unidos, definieron que el supuesto interés nacional de Estados Unidos requería como mínimo el acceso libre a los mercados. Esto ya lo platiqué en clases anteriores. Y a las materias primas del Imperio Británico, del Lejano Oriente y de todo el hemisferio occidental, incluyendo al Centro y Sudamérica. Es decir, si ganaba Hitler la guerra, no iban a poder, el Reino Unido y Estados Unidos no iban a imponer su famoso libre mercado, es decir, el capitalismo. Esto lo mencioné en las clases de capitalismo y comunismo, ¿no? De capitalismo y marxismo. Hace 4 clases o 5 clases. Bueno, ahí Gonzalo busca esas clases que dicen capitalismo y marxismo. Por un lado, Inglaterra y Estados Unidos son capitalistas. ¿Y qué significa capitalismo? Suena muy bonita la ideología, pero consiste en esencia que ganen Estados Unidos e Inglaterra, que se vendan productos de Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, digamos en México, pero que esos productos de Estados Unidos se les dé más ventaja y que cuesten menos que los productos de México, y por lo tanto la gente los adquiera más. Por eso incluso hay frijol de Estados Unidos, imagínense, frijol de Estados Unidos, hasta aguacate, creo, de Estados Unidos. Entonces, esto del libre mercado destruye la economía de los países. Entonces, si Hitler ganaba la guerra, en Europa, al menos en Europa, no se iba a poder imponer el capitalismo. Y también, por otro lado, también no se iba a imponer el comunismo, el marxismo. Ninguno de los dos se iba a poder imponer en Europa. Entonces, por eso veían con gran peligro a estos dos hombres, a Hitler y a Mussolini. También lo veían, dice aquí, también menciona Sudamérica, Centro y Sudamérica, es decir, nosotros, México y América del Sur. ¿Por qué se preocupaban? Porque también no querían que por la ideología de Hitler y Mussolini no surgieran otras ideologías, digamos, nacionalistas en ningún país, por ejemplo en América, que no surgiera así una ideología nacionalista del país que favoreciera, digamos, a México, o en Argentina, o en Chile. No querían que surgiera, digamos, otro Hitler u otro Mussolini en América, no querían que surgiera otro tipo de personalidad de ese tipo. Es decir, no querían que surgiera un antecedente
No querían que las personas vieran que al tener éxito ellos dos surgieran, como que inspiraran, ¿no? A otras personas a hacer algo parecido. También por eso los querían eliminar, porque no querían que fueran inspiración de otras personas de hacer algo parecido, de que se alejaran tanto del sistema capitalista como del sistema comunista, de ambos, del sistema marxista. Esa era la esencia de la Segunda Guerra Mundial, que no querían algo que se alejara ni del capitalismo ni del marxismo. Por eso es que me dediqué toda una clase a ver esos temas del capitalismo y marxismo, porque se relacionan directamente con la Segunda Guerra. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Sí se entiende o más o menos? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Sí se entiende la idea o más o menos? Bueno, entonces sigamos. Si hay dudas, no, digan, ¿eh? No, no, cualquier duda o aportación, comentario, digan. Vamos a ver, sí, igual en la sesión anterior por ahí Gonzalo estuvo aportando. Igual Heidi, si tú tienes aportaciones, di. Bueno, entonces, vamos a ver. Sí, ya ven que no les digo nada, ya ven, Heidi, ya ves cuando Belén, igual aportó ideas, opiniones, pues igual no le dije nada. Nada más igual, ahí le expliqué, pero pues no pasa nada. Entonces, sí, sobre todo porque este tema es muy extenso, igual habrán oído algo en un documental, ¿no? Bueno, entonces, en esencia era eso. Entonces ya, después, Estados Unidos ya el 7 de diciembre de 1941 ya entró a la guerra, ¿no? Entonces, y ya inclinó la balanza del lado de los aliados, del lado de Inglaterra, Francia y los demás, ¿no? Entonces ya fue ganándole terreno, ya muy seguramente ya conocerán detalles. Estados Unidos desembarcó en Normandía, la fecha no me acuerdo, pero bueno, busquen si quieren desembarco de Estados Unidos en Normandía, hasta hay películas de eso, la de Rescatando al Soldado Ryan, al principio de la película muestran un poco, ¿no? Una interpretación del desembarco a Normandía. Y ya fueron avanzando, avanzando, hasta que sí, finalmente fue derrotada Alemania, Italia, y ya más tarde Japón. Los primeros en rendirse fue Alemania e Italia. Y ya después Japón. Japón fue el último en rendirse. Bueno, entonces vamos a seguir, espérame, a 249, ya aquí. Bueno, resumen, aquí está el resumen. ¿Cuántos minutos faltan? 7. En resumen, ¿no? Ya el 1 de septiembre ya vimos Alemania invadió Polonia, pero por razones territoriales, ya lo había dicho hace 2 clases, porque el territorio alemán estaba partido y necesitaban unir el territorio. Había mostrado un mapa, ¿no? Ahí. Entonces, lo habían intentado recuperar ese territorio por vías políticas, por vías diplomáticas, pero no lo lograron. También dice acá este libro que Alemania no era muy buena en la diplomacia. Entonces finalmente lo hicieron por la vía militar. Ya después, el 3 de septiembre, le declararon la guerra a la Alemania nazi. Así comenzaría la Segunda Guerra Mundial, la más violenta, exterminadora y destructiva de cuantas guerras ha conocido la historia. Bueno, también ha habido otras guerras muy violentas en la década pasada, pero bueno, no voy a ahondar en esos temas. Igual creo que cuando fue escrito este libro todavía no había sucedido la guerra de Corea, que también fue demasiado sangrienta. Entonces, sí, la Segunda Guerra Mundial, sí, fue una guerra demasiado sangrienta. Aquí dice las víctimas. Duró 6 años y arrastró en su torbellino a muchos de los países del mundo. Las bajas, es decir, los muertos, totalizaron aproximadamente 50 millones de muertos, imagínense, y 55 millones de heridos y mutilados. Imagínense,
estos son hechos históricos, así que cópienlos, copien todo esto. También esto, los gastos militares directos de los beligerantes, es decir, de los países en guerra, se expresan en la cifra realmente astronómica de 1.117.000.000.000 de dólares. A ver, voy a escribir esa cantidad. A ver, 17.000.000.000. A ver, 1.117.000.000.000.000. Es decir, aquí estos son billones, miles de millones, millones y miles. Ahí está. Son 1, 117 y 6 ceros. Imagínense esta cantidad de dinero. Si esto se ocupara para que todas las personas tuvieran acceso al alimento o al, ¿cómo se dice? Pues a lo básico, pues sí se lograría, ¿no? Pero pues no, se ocupa en la guerra. 1.117.000.000.000 de dólares, ¿eh? De dólares. Imagínense. Entonces sí, si quieren escriban esa cifra ahí, a ver, la voy a escribir. Entre paréntesis, 1, 117, 0, 0, 0. Ahí está. Ahí está. A ver, copienle, copien todo esto. Todo esto. Bueno, si no, le tomo captura de pantalla y ahorita lo copian. Sí, porque ya va a terminar la clase y quiero comentar varias cosas. Bueno, entonces, y ya, entrada de Estados Unidos a la guerra. Bueno, había dicho que sí, perdón, disculpen, me confundí. Bueno, ya Alemania firmada su rendición y también Italia, este, Japón era el último en ¿cómo se dice? En rendirse. Pero sí, ya decían que Japón estaba derrotado. Japón estaba derrotado. Entonces, y que ya iba a firmar su rendición. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué lo aclaro? Porque Estados Unidos, muchos analistas, historiadores o analistas, afirman que el lanzamiento de las bombas atómicas a Japón por parte de Estados Unidos era innecesario, que Japón ya iba a firmar su rendición y que ya estaba derrotada, que no era necesaria las bombas atómicas. Aquí lo dice, fin de la guerra en el Pacífico, es decir, en el Japón. Digo, la rendición de Japón, ¿no? Dice, la guerra aún continuaba en el Pacífico, es decir, ya Alemania e Italia ya se habían rendido, solo faltaba Japón. El 6 de agosto, un bombardero estadounidense arroja sobre Hiroshima la primera bomba atómica de la historia, que destruye por completo la ciudad y se lleva la vida de 250.000 seres humanos. Eran civiles, no eran militares, ninguno de ellos era militar. Había mujeres, niños, bebés. Fue realmente un crimen de guerra. Efectivamente, Hitler también cometió crímenes de guerra, pero también Estados Unidos. Y eso se mantiene callado, nadie lo dice. Todos ponen como demonio a Hitler, pero también Estados Unidos mató mujeres, niños, bebés en Hiroshima porque destruyó por completo la ciudad. 250.000 seres humanos, entre ellas mujeres y niños. Digo, en esta época de violencia contra la mujer, pues oigan, ahí había mujeres, digamos la mitad, 125.000 mujeres. Entonces, pues, fue realmente un crimen de guerra. O a más mujeres, porque los hombres habían ido a la guerra. Imagínense, digamos, más de la mitad mujeres, porque los hombres los habían mandado a la guerra. Entonces, realmente fue un crimen de guerra. En cambio, las películas, nos lo ponen como algo heroico. O la historia, ¿no? De algunos libros nos lo ponen, o documentales, nos lo ponen como algo heroico. Pero eran civiles, desarmados, no eran militares, no había objetivos, ningún militar en esa ciudad. Entonces fue un crimen de guerra. Y Estados Unidos, tanto los alemanes fueron, los nazis fueron juzgados en el famoso tribunal de Nuremberg, como también debieron ser juzgados funcionarios de Estados Unidos,
por haber cometido este genocidio. También esto fue un genocidio. Fue un holocausto, bueno, pues sí, un genocidio contra la población japonesa. Y también lo hicieron, también contra Nagasaki. El 9 de agosto, apenas 3 días después, se arroja una segunda bomba atómica sobre Nagasaki. De igual manera, objetivos civiles desarmados, había mujeres, niños ahí. Y finalmente, el 14 de agosto de 1945, el gobierno japonés se rinde incondicionalmente. Pero muchos historiadores y analistas dicen que sin las bombas atómicas, Japón se hubiera rendido de todas formas, que ya se estaba negociando. Y muy curiosamente, los dejo con este comentario. La primer bomba atómica, la que se arrojó sobre Hiroshima, ¿cómo se llamaba? Little Boy. Así se llamaba esa bomba atómica, era su nombre clave. Era la bomba Little Boy. No sé si se acuerdan, se habrán visto en la televisión una película que se llama Little Boy, que se llama El Gran Pequeño, sobre este niño que su papá había ido a la guerra y que quería que regresara, ¿no? Es una película muy llorosa, muy conmovedora, pero Little Boy era el nombre de la bomba atómica. En sí no se refiere al pequeño. Es un poco como satirizar, como engañar a la gente, que digan, ay, es muy conmovedora y todo. Pero Little Boy era el nombre de la bomba atómica, de la primera bomba atómica. Entonces, hay mucho maniqueo en las películas sobre la guerra. Entonces, pero sí, hay que estudiar. Aún échenle ganas, cualquier duda me dicen. Y nos vemos el próximo lunes ya para examen.